Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar esta semana de viernes 30 de octubre del año 2009 hablando precisamente sobre el anteproyecto de la reforma a la ley tributaria o la reforma fiscal, si usted quiere. Un tema que ha sido bastante debatido ya, donde no hay mucha claridad, donde hay mucha especulación, donde hay mucha incertidumbre también, a pesar de que el gobierno ha dicho que ha discutido con distintos sectores, con la mayoría de sectores, con varios sectores, esta reforma tributaria o reforma fiscal. Se habla de que es una reforma complicada, de una sobrereacción. Se habla también de que ha sido mal enfocada esta reforma fiscal. Estoy hablando de aquellos sectores que no están de acuerdo con cómo se está planteando. Obviamente el gobierno justifica esta reforma fiscal. Algunas de las medidas serán precisamente o implicarán un alza, según la empresa privada, un alza de las tasas de interés en la banca, un alza en las tarifas del transporte, aumento en el precio de productos y maquinaria, por supuesto, y temen que haya una menor competitividad para las pequeñas y medianas empresas en el país y esto va a afectar obviamente la economía de nuestro país. Voy a apelar a la objetividad con que siempre se han caracterizado nuestros dos invitados de esta mañana, que es Juan Héctor Vidal, analista económico de nuestro país, exdirector ejecutivo de FUSADES, columnista de uno de los principales periódicos. Juan Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí esta mañana. No de FUSADES, de ANEP. De ANEP, perdón, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que por cierto ayer eligió su nuevo presidente, ¿no? Bienvenido, Roberto Rubio, también, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Rafael Barraza, que estaba confirmado también, a última hora se disculpó y dijo que se sentía mal de salud. Esperamos se recupere, Rafael, para que en un próximo programa pueda acompañarnos aquí. Bueno, a ver, así, Roberto, a grandes, la pregunta abierta, ¿no? ¿Realmente esta reforma va a afectar a la población clase media hacia abajo, que es lo que está diciendo de alguna manera la empresa privada? Está diciendo no solo va a afectar a aquellos que ya contribuimos, dice, en el tema de los impuestos, sino va a afectar a la población en términos generales. ¿Es así o no es así como se está planteando esa cuestión? No, depende del tipo de reforma que se trate, porque acordémonos que esta es una reforma bastante amplia, tiene un montón de medidas, son 230, 250 páginas. Todavía falta digerir todo. No conocemos los estudios de impacto que tiene cada uno, porque eso creo que es importante, tener en una reforma que yo sepa, no, que yo sepa no hay análisis de estudios de impacto para ver costo económico, no beneficio económico, impacto sobre precios, impacto sobre empleo, impacto sobre inversión. No. Entonces tenemos que empezar justamente ahora que se ha lanzado a hacer un análisis de esos impactos. Por ejemplo, los impuestos específicos, algunos sí pueden tener impacto y sobre algunos sectores de la población. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, si tú tienes un impuesto específico al tabaco, eso pues va a afectar sobre todo a los que fuman, ¿no? Y los que fuman van a contribuir más al fisco. Si tú vas a tener... Afecta a los que fuman, pero eso se entiende también de que, bueno, el que fuma es voluntario, ¿no? Por eso, es decir, pero lo va a afectar a ellos voluntariamente. También esta gente va a necesitar de los hospitales muchas veces, y muchas veces, obviamente, esto significa más carga de pago para el Estado. Y entiendo también que parte de ese dinero va al FOSALUD y que se ha incrementado la partida del FOSALUD, porque entiendo que no alcanzaban los 20 millones que se propuso FOSALUD y del presupuesto se tenía que sacar para compensar los 20 millones que tenía FOSALUD. Entonces, impuestos específicos, como te digo, a los licores o impuestos específicos a los yates y a los... va a afectar a los... pues que... Sí, pero esa no es clase media, como yo te preguntaba, clase media hacia abajo, porque quien compra un yate no es un ejecutivo de un banco, por ejemplo. No, te digo que hay ciertos impuestos, por decirlo, específicos que van a
a tocar a sectores específicos, va a ser, digamos, focalizado y va a afectar determinados precios de determinados productos. Hay otros que tal vez afectan un poco más a sectores más amplios de la población. Si tú pones, es decir, en el umbral de $5,000 los depósitos que van a ser tasados con impuestos, aunque es un impuesto pequeño, pues va a afectar a los ahorrantes que tienen más de 5,000, que son bastantes, por cierto, no es la gente rica. Creo que hay un sector importante de capa media que podría ser afectado. Podría, no necesariamente, por cierto, que sean ciertas disposiciones que tienen que ver, que por cierto creo que es una medida correcta y justa, el que las operaciones de bancos internacionales que hacen crédito y sacan ganancias acá, pues se les tase. Yo creo que, por cierto, es una medida correcta. ¿Que corre el riesgo de que puedan querer trasladar la tasa de interés? Pues sí, o sea, hay cosas que no son efectivas. Ahora, la mayoría, creo yo, de las reformas, nosotros en Funde, y yo no estoy ya solo hablando aquí por Roberto Rubio, sino hemos hecho un somero análisis rápido de esas 200 y tantas páginas. Nuestro equipo lo que nos dice es que también la mayoría de estas reformas no tienen, es decir, van más por el tema, llamémosle, de cerrar espacios al contrabando, la elusión, etcétera, ¿no? Entonces no son impuestos, la mayoría específicos, sí son impuestos que van a bloquear, digamos, algunas prácticas que se hacen, como esa práctica que te decía de los bancos. Es decir, yo soy un banco internacional, yo le presto al Banco Nacional, o yo soy una filial de mi empresa, yo te presto, pero en esa operación, cuando yo gano, me llevo dinero para afuera con dinero de los contribuyentes y no pago. Y está bien que se tase. Hay otras operaciones, otras medidas que van destinadas a eso, lo que se llaman precios de transferencia, ciertas operaciones con paraísos fiscales que serán tasadas. Yo creo que todas esas cosas son correctas. Ahora, también hay vacíos. Hablando de impuestos específicos, yo lo que me extraña, por ejemplo, vaya, y es una crítica, como digo, constructiva, yo no veo impuesto a las armas, por ejemplo, cuando debería ser un impuesto prohibitivo, debería ser tasado altamente. Yo no veo impuesto a las armas en lo que se refiere a impuestos específicos. Entonces, los impactos van a ser, como te digo, diferenciados. Ahora, el problema que tenemos es que justamente no tenemos un análisis de estudios de impacto que nos digan, porque un impuesto tienes que ver, y con esto termino, si tú vas a implementar el predial, pongo como ejemplo, no está contemplado, pero es uno de los que a futuro podría considerarse. Para implementar el predial te cuesta dinero, es decir, tú tienes que tener listo un catastro, si no lo tienes te va a costar, tú tienes que tener